Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy vamos a conocer un poquito lo que es la polinización. ¿Cuáles animales están encargados? Vamos a conocer algunos que yo no sabía que eran polinizadores y la importancia de ellos para que las plantas se reproduzcan de manera sexual. Recordemos que las flores son órganos sexuales. Flora, el mundo secreto de las plantas. Aquí nos muestra esta bella flor que es polinizada por salamanquesas en las cuales beben el néctar, pero al recorrerse con su cuerpo se les queda impregnado el polen, en lo cual el polen es lo macho, lo lleva al estigma que es la hembra para poder reproducirse y tener semillas. Recuerden que las plantas de flores son las angiospermas. Acá podemos ver otra estructura, otra flor, que nos platica que es polinizada por una polilla. Aquí vemos dónde tiene la estructura del néctar, en el cual la polilla tiene una probóscide muy larga, en la cual alcanza los departamentos de néctar. En esta bella flor, no cualquier polinizador tiene la capacidad de llegar a los nectarios. Hay otras que descubrimos que también son polinizadas por escarabajos. Por ejemplo, estos aquí en mi región se les conoce como mayates. También descubrimos que hay flores que son polinizadas por abejorros y esto es una polinización de predicción. Ahí podemos ver el abejorro. Recuerden que los abejorros normalmente no tienen reina a las abejas, por ejemplo, Apis mellifera, que es la que utilizan los apicultores. Entonces, ellas las vamos a ver solitarias. Es muy común los colores a las abejas, pero su cuerpo tiene una vellosidad y un zumbido cuando vuelan. En este caso vamos a hablar también de polinización por zumbido, que también tiene su función el abejorro. Aquí nos muestra un poquito lo de algunas flores, los colores, cuáles son los más llamativos para ciertos animales y lo vamos a descubrir. En este otro caso nos dice que esta polilla es la que poliniza a este bello árbol, ya que este bello árbol normalmente florece en invierno, donde hay muy pocos polinizadores y gracias a esa polilla, recuerden la polilla pertenecen a los lepidópteros, prácticamente es como una mariposa nocturna. Hay otras estructuras de flores que son dedicadas para los pájaros, entre ellas las grevilias, corazones. Hay otras que tienen estas estructuras, en las cuales son polinizados por zarigüeyas. También nos comenta que algunas plantas de Madagascar son polinizadas por lémur. Ahí podemos ver la ilustración de los animales. Es muy curioso entonces cómo cada planta crea simbiosis con ciertos animales en esta bella plantita que es conocida como pseudobombas, coquitos, cabellos de ángel, entre otros. Es una planta nativa de México y es polinizada por los murciélagos. Algo similar a lo que platicábamos en nuestros en vivos en TikTok de el agave, que el polinizador principal es el murciélago. Hay otras, corazones, que sus flores abren en la noche, que son conocidas como reina de noche o galán de noche. Igual es polinizada por murciélagos o en su defecto por las polillas. El color blanco aquí nos explica que atrae polillas y escarabajos nocturnos, así como mariposas y moscas. Los tonos rosados son las preferidas por las mariposas y algunas polillas. Las flores rojas y anaranjadas son las favoritas de los pájaros. El amarillo atrae mariposas, abejas, sírfidos y avispas. En el caso de las azules, las abejas pueden ver todos los tonos de azul de las flores. Las flores azul púrpura atraen algunas especies de abeja y mariposa y las flores moradas son las preferidas por las abejas y avispas. Nosotros normalmente vemos
las flores con estos colores, pero recordemos que algunos animales tienen la capacidad de ver los rayos ultravioleta en los cuales el ojo humano ve así la flor y el animal, el bicho en este caso, lo ve distinto. Podemos ver los márgenes que tiene en medio que le avisa exactamente al animal dónde está el premio, como si fuera una llamada para atraerlos. También una vez escuché en un documental, miren, aquí está la malvarrosa, cómo la ve el ser humano y cómo la vería una abejita. Que hay flores que llegan a detectar el zumbido de las abejas o los abejorros, en los cuales van a producir un néctar más dulce. Sí, es algo inteligente la planta en este sentido, de que no va a desgastar su energía en producir un néctar muy dulce, si es que no va a haber recompensas, si es que no le van a ayudar a ser polinizada. En este caso vemos una madreselva, una planta originaria sobre todo de Europa. En este caso vemos una flor de Sarracenia, una planta carnívora. Aquí nos explica que ella normalmente utiliza sus flores alargadas, lejos de las trampas, para respetar en ese entonces a los polinizadores. Sí, esta bella planta carnívora originaria de Estados Unidos come también abejas, avispas, entre otros bichitos. Pero hay una mariposa que pertenece al género Corolla, si no me equivoco, de la familia Papilio, que son estas corazones, en las cuales, al ser las mariposas más grandes de América, no caen ahí en las trampas. Entonces, esta bella mariposa sí puede alimentarse también del néctar y las sustancias agradables que produce en la trampa, más allá de las flores, corazones. Es algo muy sorprendente cómo las plantas carnívoras evolucionaron y ya tenemos un video especial de eso. Por si quieren aprender, visiten nuestro canal. Hay otras como las orquídeas en las cuales nos menciona que son flores trampas. ¿En qué sentido, corazones? Ellas tienen una entrada en la cual va a obligar al animal a entrar, buscar el alimento, pero solamente hay otra salida después de alimentarse del néctar, que es lo que buscan la mayoría de polinizadores. Algunos también comen polen, como otro dato. Entonces, el ducto de salida está por otro lado, que obliga al animal a pasar, y al momento de que pasa le impregna el polen, y al momento que le impregna el polen, a la salida está el estigma, que es la parte femenina de la flor en la cual le ayudó a polinizarse. Entre ellas también tiene esa estructura las aristoloquias. En sus ayeres se creía que comían moscas, que también era una planta carnívora, pero no, se demostró que no lo come, simplemente lo encierra y lo lleva por otro ducto de salida. Hay algunas flores que huelen desagradable, en las cuales son polinizadas por moscas, corazones. Sí, estamos hablando de una planta holoparásito. Recuerden que acabamos de subir un video holoparásito, hemiparásito, que se divide en dos. En este caso vamos a conocer el ave de paraíso, y nos explica que en realidad ella es polinizada por algunas especies de ave. En el ave de paraíso, corazones, no se encuentra nativa aquí en América, entonces por lo tal no es polinizada por los colibríes. Ya hoy en día se pueden encontrar en América, pero en su hábitat natural son otros aves los que se alimentan de ella. También nos platicaba un poquito de los nenúfar, cómo utilizan a los insectos, e inclusive uno de mis libros, en este caso, corazones, antes de que se me olvide, se abre y se cierra. Aquí nos explica que cuando la temperatura baja se cierra, y cuando la temperatura es más alta se abre para ser polinizada. Hay algunos que no se abren en el día, a diferencia de este, se abren en la noche, en los cuales utiliza a los escarabajos, corazones. Sí, los encierra. Y en esta otra variedad de nenúfar, es blanco,
cuando encierra el escarabajo y el escarabajo quiere salir, que a su vez está produciendo el polen y el estigma, esperando el polen, la flor, va a llegar el escarabajo a el estigma, ya con el polen impregnado en su cuerpo, en la cual a la mañana siguiente se abre la flor, pero ya no es blanca, ahora es un rosa pastel, avisándole a los polinizadores que ya no hay recompensa, ya fue polinizada. En América, corazones, entonces platicábamos que se encuentra el colibrí, en las cuales también es un animal polinizador, ya platicamos de los abejorros. También las mariquitas son unos polinizadores importantes, la zarigüeya, la polilla esfinge. En estas, corazones, se parece mucho al colibrí, inclusive sus alas las bate muy rápido. Hay gente que los confunde con los colibríes. Recordemos, las polillas o palomillas son mariposas nocturnas. Las diurnas son estas y también se alimentan de las flores, del néctar sobre todo. También hay variedades de plantas, sobre todo las cactáceas, que se abren en la noche, en las cuales se polinizan por polillas y sobre todo los murciélagos. El loris arcoíris es este bello ave que también poliniza las plantas, corazones. Entonces hoy vamos a descubrir y estamos descubriendo muchos polinizadores y algunas especies están estrechamente vinculadas a ciertas plantas. Por ejemplo, en el tema del higo está estrechamente vinculada a la avispa de la higuera, en la cual hace un túnel. La avispa, macho y hembra, empieza a parearse dentro del fruto, porque recordemos que en los higos son frutos invertidos, en los cuales las flores están dentro. Normalmente primero es una flor y luego un fruto, pero en las higueras no pasa eso. En los ficus son así. Entonces, si la avispa de la higuera no entra al higo, no lo poliniza, no va a vivir, o mejor dicho, no se va a reproducir de manera sexual la higuera, y en su defecto la avispa no tiene dónde aparearse y dejar sus huevos. Hay también un dato un poquito perturbador que nos dice que algunas veces si comemos higos podemos comer algunas avispas. Entran las flores que huelen feo, al igual que la raflexia, que ya la platicábamos. Todas ellas utilizan entonces a las moscas y surfidos para ser polinizadas, corazones. Algo sorprendente porque la mayoría de flores o no tienen aroma o tienen aroma dulce, las cuales nos atrae hasta nosotros a olerlas, pero hay algunas que huelen feo y para nosotros no son apetecibles, pero para otros animales sí. Inclusive en las plantas parásitas platicábamos de la comida de chacal, que es polinizada por los escarabajos peloteros, que son los que recogen estiércoles. Entonces, esta bella flor de un parásito huele a popó. En este nos muestra la polinización de un murciélago, cómo llega su lengüita hacia donde está el néctar, que a su vez toca el polen y toca el estigma y le ayuda a la planta a reproducirse. También hay especies de escarabajo, como el mayate que platicamos hace rato, que son importantes para la reproducción de las flores. Por ejemplo, está el escarabajo de la calabaza, obviamente estrechamente vinculada a la calabaza, aunque puede polinizar y verse atraído por otras flores. Aquí nos dice que el escarabajo normalmente también suele comerse el polen e incluso la flor entera, en las cuales las flores que están dedicadas para estos escarabajos tienen otra morfología, entre ellas, corazones, la magnolia. Sí, la magnolia fue evolucionando para ser polinizada por escarabajos. ¿Por qué? Porque fue de las primeras plantas con flor, o sea, de las angiospermas, en las cuales todavía no existía la abeja, corazones. Aquí descubrimos también la mariposa monarca, que ya platicamos de ella, inclusive les mostré mi libro que habla de puras mariposas, y el colibrí. Otro dato interesante son estas ilustraciones. Vamos a leerlas para entender un poquito cómo son las flores y por qué les digo que son los órganos sexuales. Hay sexos diferenciados en las cuales solamente existe la hembra o macho. Hay calendarios diferentes. Hay algunas que primero es lo macho, o sea, el polen, y a los días es el estigma, que es la flor femenina. Entonces, en estos casos muchas veces ocupa polinización cruzada, porque cuando tiene el estigma, que es la flor femenina, ya en su misma flor ya no está el polen. Entonces, eso lo obliga a hacer polinización cruzado. Hay otras que son las hermafroditas, que tienen los dos sexos al mismo tiempo,
tiempo, entonces pueden ser autopolinizados, o sea, a sí mismo. Es algo curioso cómo son las flores, cómo se comportan, así que hoy aprendimos cosas interesantes sobre los polinizadores. Les voy a mostrar dos fotos porque esto no viene en mis libros. Me gustaría también que me platicaras qué polinizador conoces que nos faltó mencionar para hacer el video un poquito más completo. Este es un bichito que se llama tipula. Son los zancudos gigantes o mosquitos gigantes. Son en color naranja, por lo menos los que hay aquí en mi región. Ellos son polinizadores, entonces ellos no pican al ser humano para que no me los andes matando, porque mucha gente a veces piensa que son los que pueden llegar a tener algunos patógenos, enfermedades como el dengue, el zika, entre otros. En los mosquitos que a nosotros nos pica, recordemos que los machos no pican al ser humano, es la hembra y también ellos se alimentan del néctar, están entre las flores, entonces también polinizan. Dentro también de animales un poco no muy común en las flores, podemos descubrir a esta bella ranita, que nos dice que su nombre científico es Xenophila truncata. Es uno de los pocos anfibios en el mundo que se alimenta de frutas, flores y néctar, lo que le permite actuar como polinizador. Algo interesante, corazones. Entonces siempre va a haber una excepción en los animales. Lo descubrimos en los loros, lo descubrimos en las ranas, lo descubrimos en las zarigüeyas, que no todas las zarigüeyas se alimentan del polen o del néctar en su defecto. Espero y les gustará el video. No olvides compartirlo y seguirnos en nuestra página Tienda de Plantas El Edén en Facebook, YouTube y TikTok. Y cuéntame, para ti, ¿cuál es tu polinizador favorito? Los míos son las mariposas. Recuerda que en TikTok podemos hablar de plantas, podemos hablar de mariposas, conocer las plantas hospederas, conocer las plantas nectaríferas para poderlos atraer y tenerlos en nuestro jardín. No olvides dejar un impacto positivo en tu medio ambiente, que es cuidando lo que te rodea. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.